Me gusta mucho entrevistar a diseñadores con prácticas muy diversas y maneras de ver el diseño diferente. Hay diseñadores en muchos lugares del mundo con roles y visiones muy coloridas. Por eso este podcast tiene el acento en la diáspora. Quiero siempre conocer lo que hacen los diseñadores en la diáspora. La diáspora es concretamente los diseñadores trabajando fuera de sus países, pero también es lo diferente, lo distinto. Es poner en diálogo nuevas miradas. Esta entrevista es una de estas, donde no puedo más que quedarme con la boca abierta y admirar la capacidad de esta diseñadora de traducir el diseño a otras disciplinas y con esto apoyar a la ciencia. En esta entrevista, Sheila Pontis, una diseñadora e investigadora argentina, nos cuenta cómo otros se pueden beneficiar de aprender diseño y creatividad. Estudiantes de doctorado de biología, física, astronomía y paleontología aprenden con ella. Acaba de publicar un libro, Comprender la investigación de campo, y vamos a poner el link desde nuestra página web para que puedan acceder. En esta entrevista hablamos de creatividad, de jugar, de abrirnos a nuevas perspectivas y de métodos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, buen día. Buen día. Mi nombre es Sheila Pontis. Creo que me defino un poco como una diseñadora hybrid, que hago un poco de lo que es diseño de investigación, educación y práctica. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Me recibí de diseñadora gráfica de la UBA, ese fue el primer título, y luego hice unos posgrados en Europa y después hice un doctorado en Inglaterra hace ya más de 10 años. Sí, ¿sobre qué investigaste en tu doctorado? Yo me recibí primero de gráfico, después hice los posgrados en lo que es más diseño de información y el doctorado me interesaba más entender un poco cómo es que trabajan los diseñadores de información. Yo veía que hay errores como que eran muy básicos que se seguían cometiendo. Entonces yo quería entender un poco por qué pasaba eso y eso me llevó un poco a entender más lo que yo llamo los pasos invisibles del proceso de diseño. Entender un poco cómo los diseñadores toman decisiones, por qué las toman, qué hacen, cuáles son las actividades que realizan. Así que mi doctorado se enfocó en entender eso y en crear una herramienta para ayudarlos a mejorar un poco su práctica profesional. ¿Y cómo funcionaba esta herramienta? Es un deck, es un mazo de cartas, para hablarlo en castellano, que es una agrupación de 40 preguntas que te va guiando sobre lo que se llama el diseño conceptual. Porque una de las cosas que yo descubrí con mi investigación es que como diseñadores nos encanta hacer, entonces pasamos muy rápido a lo que es el hacer y no pasamos el tiempo que necesitamos a veces en pensar qué es lo que queremos hacer. Entonces un poco esta herramienta es poner el freno de mano y hacer que el diseñador pase del plano inconsciente al consciente y responda a estas preguntas para ayudarlo como a entender un poco más la problemática y luego empezar a diseñar. Pero para eso no necesitamos investigación, porque en general estoy totalmente de acuerdo que tendemos más a saltarnos
la investigación y ir directamente al hacer, ¿no? Y que aparte de nuestras carreras en general en la universidad nos pasa eso, que muchas veces, por lo menos cuando yo estudié diseño industrial en la UBA, también hace mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires, la gran mayoría de los proyectos ya estaban dados, o sea, había que Claro, hacer una apisonadora reumática, había que hacer ya no me preguntaban si la persona necesitaba eso o no, claro. sino que ya se daba. Entonces no estaba realmente, no existía, o sea, la investigación preliminar era solamente para ver qué tipo, o sea, cómo era el contexto, pero era como muy limitada porque ya estaba definido lo que pasaba. En estas cartas tenías también algo para promover que la gente investigara un poquito más. Sí, sí, claro. Creo que, a ver, los que fuimos a la universidad más de 20 años, tuvimos esa educación mucho más tradicional, que tiene que ver con el modelo maestro-alumno, que ellos te dicen hacer esto y vos vas a copiar y tenés que hacer un poco sin cuestionar la problemática que uno le da. Eso ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Pero mira, me estás hablando, lo tengo acá, el mazo de cartas, pero sí, la investigación con el usuario, como a veces se dice en castellano, sí te ayuda con una parte de lo que es el diseño, pero también la parte conceptual abarca más que solo la investigación. Tenés que primero entender el problema, tenés que primero tener un diálogo con el cliente, más que nada también cuando trabajás en proyectos que son menos definidos. Si tenés que hacer un póster donde ya sabés que va a ser una infografía o lo que fuera, es distinto, pero si alguien te viene con una problemática, tenés que entender un poco primero qué es lo que se necesita, quién es la audiencia, o cuáles son las audiencias, y luego empezás con la investigación. Entonces, un poco estas cartas es la parte inicial, sí alude a todo lo que es la investigación del usuario, y también hay un set de cartas que te dice, bueno, una vez que tengo esta información, el diseñador de información trabaja con muchos tipos de material de distintos sources, de distintos orígenes. Entonces, es un poco cómo empezar a tamizar esa información, e identificar qué es lo que necesito y qué es lo que no. O sea, que abarca un poco todo, pero no es una herramienta para hacer investigación únicamente. Como que induce. Perfecto. Y decime, ¿están las cartas online? ¿Se pueden bajar todavía? Sí, sí. En realidad lo que es el deck físico se vende, también hay un deck digital. Si querés te mando el link. Dale, después me lo mandás y lo agregamos a la página. Dale. Buenísimo. Y decime, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora hace ya 2 años que estoy trabajando en MIT, dando clases de diseño en uno de los posgrados, o sea, un poco todo lo que tenga que ver con investigación en diseño, problem solving, sobre resolver problemas de diseño, no diseño de información específicamente, pero más diseño como una herramienta para resolver problemas de distintos ámbitos. Y también he empezado a hacer en los últimos 5 años un poco un pie afuera de lo que es el diseño tradicional y más en lo que es la creatividad pura, que es lo que quiere decir creatividad, no necesariamente con el crear con las manos, con lo que uno piensa crear diseño, pero crear con lo que es la parte de imaginación, permitirte, no sé, volar con la mente, daydreaming, y cómo reconectar con esa forma de pensamiento puede ayudar a muchas otras disciplinas, como la ciencia dura, como la investigación científica, la ingeniería, la sociedad en sí y demás. Y me contás un proyecto donde estuvieron usando como algunas de estas prácticas relacionadas a la creatividad. O sea, ya hace 3 cohorts, 3 semestres que estoy dando una clase online. Es abierta para todos los estudiantes de doctorado de las universidades de Argentina, particularmente, que están haciendo sus doctorados en carreras de biología, paleontología, eh, muchas IAs, no se me acuerdan muchas, de física, astronomía, o sea que no tienen en realidad nada que ver con el diseño. Ellos vienen con su concepción de lo que es la creatividad y un poco aprenden a conectarse con su niño interior y como a permitirse cuestionar lo que es la ciencia, cuestionar un poco qué es lo que es el método científico, y terminan como reimaginando su investigación doctoral y proponen una investigación doctoral o un enfoque mucho más creativo que lo presentan a todos los directores de tesis, y en algunos casos eso ha llevado a que transformen su tesis doctoral completamente o agreguen un objetivo nuevo o desarrollen un método distinto. Trabajan mucho con lo que es la interdisciplinaridad. Ellos están muy acostumbrados al que es paleontólogo
usa siempre el mismo método de trabajo, el que es, no sé, biólogo hace otra cosa. Entonces un poco el cruzarse, empiezan a aprender puntos de vista distintos, empiezan a recibir preguntas de gente que no tiene nada que ver, como yo, que hace las preguntas más bobas, ese tipo de cosas, y eso hace que empiecen a ver cosas de distintas maneras. Así que la conexión con la ciencia es muy importante. Trabajé muchos años en Princeton también. Similar, en vez de con la ciencia, se enfocó más en lo que es well-being, lo que es el desarrollo personal. El bienestar, ¿no? El bienestar. ¿Y qué tipo de cosas hacían ahí? Una de las cosas, no sé si se sabe a nivel fuera de Estados Unidos, pero hay una presión muy grande en Estados Unidos de los que están en las Ivy Leagues, en las universidades más importantes. Todo tiene que ser por las notas, la nota más alta. Es más, no tanto por aprender, pero por sacársela. Y los estudiantes, por lo general, no es que los sufren, pero a veces terminan no siguiendo lo que ellos realmente quieren hacer y se desconectan un poco de sus necesidades internas. Entonces, un poco este seminario lo que ayudaba era realmente a pensar qué es lo que me gustaría hacer, cómo puedo volar, si yo pudiera hacer cualquier cosa en el mundo. El permitirse pensar así cuesta mucho. Uno piensa que no, pero y las preguntas de, ¿pero de qué sirve pensar así si no se puede hacer? O sea, ¿cómo rompes esa barrera? ¿Qué pasa si jugás media hora? Yo te doy el permiso. Y ahí es como que se van animando. Y dicen, pero eso está re divertido. Pero entonces puedo buscar una forma de hacerlo realidad. Mi vida no tiene por qué ser así. Puedo hacer lo que yo quiera. Y aunque a veces parezca básico, eso cuesta mucho que la gente se anime a hacerlo. Así que eso es un poco lo que estoy haciendo. ¿Cómo son los ejercicios esos? Porque me da mucha curiosidad. ¿Qué pasa en una clase? Las clases, creo que como diseñadora estás más habiendo ido a la UBA, ¿me entendés? Creo que inconscientemente traigo ese modelo de taller donde no hay computadoras, o sea, es una aula abierta, no hay mesa, por lo general la configuro distinto de acuerdo a la actividad del día. Por lo general nos sentamos en rondas o tenemos whiteboards, pizarras movibles que yo divido el espacio y hago como stations. Acá vamos a hacer un prototipo, acá vamos a cantar, acá vamos. Entonces yo empiezo a hacer que practiquen distintas habilidades que se necesita para cultivar el pensamiento creativo, como lo que es el pensamiento divergente, el generar sin juzgar, practicar lo que es la observación, empezar a ver, ¿cómo es la diferencia en castellano? See and observe. Hay uno que es mucho más detallado y hay uno que lo hacemos automático. O sea, cómo pasar del plano automático al plano consciente y empezar a notar cositas distintas, empezar a notar la diferencia entre colores, de formas, un poco a ir para atrás en el tiempo. Viste que los chicos tienen como mucha curiosidad por lo chiquitito, empezar como a cultivar eso. Hacemos algunas clases de meditación, vamos afuera, nos sentamos. Tiene mucho que ver con psicología. No soy psicóloga, pero sí soy profesora de yoga, entonces yo trato de traer un poco eso como primero para que ellos bajen la guardia. Por eso es hacer mucho, very open-ended, ejercicios que son abiertos, que no importa tanto la resolución, pero cómo lo enfrentan. Como por ejemplo, ¿cómo sería el mundo hoy si, no sé, si las guerras mundiales no hubieran existido? O si nunca se hubieran inventado los coches, o si no hubiera géneros. Es como, pero al principio dice, pero eso es imposible. Claro, es imposible, pero ¿qué hubiera pasado? Como empezar a ejercitar el what if. Sí. Un poco es así. Y después hay proyectos específicos. Por ejemplo, en esa clase uno de los proyectos era enseñar a un grupo de chicos de high school, de secundario, a hacer un workshop de creatividad. A ver cómo lo encararías, qué les enseñarías. Y ellos, los chicos, tienen que preparar los ejercicios, cómo evaluarlos, y hacen así un taller. Y después el último ejercicio es, ellos tienen que imaginarse su vida en 5 años. Pueden hacer lo que quieran, cómo lo pueden expresar, qué generan, cómo lo podrían obtener, no sé, y tratamos de que en vez de ser abstracto, que sea visual. Entonces, que busquen la forma de hacerlo tangible. También piensa que estos chicos no son estudiantes de diseño, o sea que todo es como nuevo. Que bueno, nada, un poco así. Sí, totalmente. Hacer una tormenta de ideas con gente de diseño y con gente que no está como entrenado en hacer tormentas de ideas o que no lo considera como dentro de las herramientas de lo que hace normalmente dentro de su práctica es completamente diferente. Sí, sí, sí. Creo que también una parte muy distinta, los diseñadores tendemos a ser mucho más visuales. Nos importa un poco menos la calidad, hacemos visual. Entonces yo siempre tengo una lapicera y un papel. Los no diseñadores quizás les cuesta más, viven mucho más en sus cabezas. Imagínate, tanto los científicos como los alumnos de Princeton son como muy
son muy buenos en lo que es química, en lo que es matemática, en lo que son las ciencias más duras. Entonces son mucho más rígidos en la forma de pensar. Es mucho un pensamiento deductivo muy fuerte, un pensamiento crítico. Entonces tienen como toda esta parte menos desarrollada y yo creo que en el mundo hay mucho asunciones y mucho juzgamos demasiado. Es como que hacer eso es una pérdida de tiempo, cuál es el punto de vista. Es más importante, no sé, la química, la matemática y el pensamiento crítico, no tiene sentido hacer esto, es una pérdida de tiempo. Entonces eso les cuesta mucho, ¿Y cómo rompes con eso. vos tenés que como argumentar con tu trabajo como investigadora para convencerlos de que esto vale la pena? ¿O? Sí, creo que los de Princeton me educaron en eso porque te preguntan, why, what do you mean, how do you know? Lo que realmente he hecho es, yo me puse a estudiar mucho lo que es cognitive science, todo lo que es la parte cognitiva, qué es lo que pasa en el cerebro, qué componentes, qué es lo que se enciende, qué es lo que se apaga, cuáles son los bloqueos psicológicos, por qué nos cuesta tanto. Sí, me tuve que empapar de todo lo que es la literatura, que no es algo nuevo, se viene escribiendo desde principios del siglo XX, estudios que se han hecho psicológicos, neurocognitivos, y también muchas de las clases es explicar primero toda esta parte científica y después, bueno, cómo podemos balancear lo científico con la parte consciente. Yo un poco lo enseño como, el término no es mío, pero es deliberate creativity, o sea, cómo haces creatividad en demand, cuando la necesitas. Claro, viste que a veces vas caminando y te agarra una idea, eso es creatividad, pero a veces uno tiene que esperar a que pase. ¿Cómo podés hacer para activarla conscientemente? ¿Qué estrategias podés implementar para que cuando vos la necesitas la puedas ejercitar? Sí. Bueno, es como de alguna manera es una paradoja esto de que tenés que argumentar con muchas cosas, habiendo estudiado mucho toda la parte cognitiva y la psicológica. O sea, tenés que argumentar con mucho material científico para que justamente se relajen y apaguen el nervio consciente, ¿no? Sí. Pero yo creo que tiene que ver porque hay mucha presión social por no hay que perder el tiempo, esto es lo importante, esto no. Y particularmente este tipo de alumnos son muy críticos de eso, vienen muy entrenados con esa forma de pensar, entonces les cuesta mucho, cuestionan todo. Si esto no me va a servir, ¿para qué lo tengo que aprender? Tenés que explicarme. Los alumnos de doctorado son distintos. Los alumnos de doctorado vienen más curiosos por entender que por tener que ser convencidos. Es como distintos grupos. Me interesa mucho cómo es esta como negociación para que un montón de alumnos de doctorados de las ciencias duras tomen un curso sobre creatividad para moldear y definir sus propias tesis de doctorado, porque ahí tiene que haber como una agenda muy abierta y de alguna manera muy creativa también para que eso pase. ¿Cómo pasó? Digamos que ellos no saben, el final el proyecto final no lo saben hasta que están en la semana 5 y les digo y me dicen, ¿lo qué? ¿Y hay que presentarlo con el director de tesis? No, les agarro como una crisis y después los vas hablando. Yo creo que hay una necesidad, un poco también COVID lo puso más a raíz de piel, pero hay una necesidad como de ver cosas de distintos puntos de vista. Hay una necesidad de explorar, hay una necesidad de conectarse con uno mismo que quizás 10 años atrás no había. Por eso creo que no costó tanto vender el curso. Y te digo, el curso tiene plazas para 12 estudiantes y hasta ahora siempre hemos tenido más de 40 inscriptos. O sea, hay de todos lados hay como una necesidad de querer hacer algo distinto, me parece. Me parece que viene por ahí. O curiosidad, o no sé. Bueno, también el hecho de que es el Instituto Técnico de Massachusetts, que tiene mucha reputación por su calidad educativa, lo esté dando, supongo que también influencia que la gente le interese especialmente, ¿no? ¿O me equivoco? Puede ser, sí, me imagino. Yo creo que viene mucho por curiosidad, viene porque justamente como decís vos, ¿qué hace este curso acá? Igual el curso se presenta como un curso de humanidades, por obvias razones, y ellos tienen como que es una electiva, tienen que tener juntar ciertos puntos de humanidades y qué sé yo, y esta se ve que es, yo creo que es curiosidad por entender la relación, de ver qué pasa. También es interesante ver cuántos de los que se inscriben y empiezan terminan, porque es una experiencia que los challenge en castellano, que los desafía mucho. Romper con tus barreras internas cuesta, y hay algunos que te abandonan en el camino porque no están preparados, porque les parece
no sé, les cuesta mucho, pero también es esperable. Pero bueno. Y decime una cosa, aparte de eso, supervisás alumnos haciendo investigación en diseño. Sí. ¿Me querés También contar de ese trabajo? Dale. Sí, yo en el máster donde estoy dando clases se llama Integrated Design and Management. Es un máster que integra alumnos de 3 disciplinas: diseño, ingeniería y lo que sería business, empresariales. Claro, ¿no? Sí. Economía. Entonces los chicos superviso los proyectos que tengan, por lo general, bastante diversos entre sí, pero tienen, creo que como hilo conductor, la investigación cualitativa en la investigación en las personas. El año pasado que estuve supervisando 7 alumnos, tuve proyectos desde una alumna que quería entender cómo es food insecurity, la pobreza del tema de, no sé cómo traducir food insecurity en castellano, pero un poco... La seguridad en la alimentación, food security. Sí. Seguridad alimentaria, ¿no? Seguridad alimentaria. Un poco entender las causas de la seguridad, de por qué la seguridad alimentaria no se puede como solucionar o no se ha avanzado más en ese tema, era un problema muy sistémico. Otra alumna quería investigar la relación de la meditación y líderes del futuro y cómo la meditación puede hacer que la gente sea mejores líderes. Otro proyecto tiene que ver con play, con jugar y el gobierno, y cómo adoptar el juego en lo que son prácticas gubernamentales y la resolución de policies. Eso me interesa. ¿Cómo podemos adoptar el juego? me imaginé por lo que dijiste que hacías. Entonces, un poco, o sea, como verás, son todos como proyectos muy distintos. O sea, lo que a los estudiantes les cuesta mucho es, si yo tengo este problema, ¿cómo hago mediante la investigación para entender el problema? ¿Qué tengo que preguntar? ¿A quién tengo que preguntar? ¿Qué hago después con la información? Y un poco es guiarlos en ese proceso, ayudarlos a preguntar las preguntas que tienen que hacer, cómo hablar del proyecto con otros. Pero también les sugerís que usen como investigación a través del diseño, o sea, que armen prototipos o que hagan algún tipo de intervención en el espacio o en donde tenga que ser, depende del problema. Depende del proyecto, exactamente. Hay proyectos que decantan en eso y que sí, que lo tienen que hacer. Hay proyectos que no, que son más teóricos o que son más abstractos y que a lo mejor la parte del diseño es menos obvia. Lo que sí los inculco es desde el principio, el diseño lo utilizan más como herramienta para para personalizar los métodos de acuerdo al proyecto que tienen, que quizás para desarrollar algo final. Porque tampoco es que son diseñadores 100%, o sea que tampoco es que tienen un dominio de las herramientas profesionales como puede tener un diseñador. Hace mucho que doy clase o que advise estudiantes que no son tradicionalmente diseñadores. Entonces, su caja de herramientas es muy distinta. Hay cosas que tienen más desarrolladas y hay cosas que no tienen. Entonces, un poco es adaptarse a ese nuevo estudiante. O sea, esta maestría está hecha como para gente que no viene de carreras de diseño. Hay un tercio que son diseñadores. Sí. Hay un tercio que son ingenieros. Y hay un tercio que vienen de business. Okay. O sea que hay un tercio que sí, si estás trabajando en una tesis con un diseño, uno de estos sí. Una de las chicas, el problema con esta chica, por ejemplo, es que solo le interesaba hacer un proyecto final. Solo quería desarrollar algo que se vea lindo. Y yo le decía, pero tenés que justificar, esto es una tesis de investigación, tenés que hacer la parte de investigación primero para ver si lo que querés crear tiene sentido. O sea, que tienen problemáticas distintas, entonces es un poco ver cómo los vas llevando a eso. Esta entrevista es parte de las listas Educación y Diseño, Argentina y Diseño, Estados Unidos y Diseño e Investigación y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web. Sheila nos cuenta sobre métodos como las cartas que diseñó. A mí me fascinan las cartas y los juegos de diseño. En realidad, podría decir que colecciono mazos de cartas. Siempre que alguien me cuenta de cartas que sirven para diseñar, me las bajo o las consigo. Tengo un montón y las uso bastante. Siempre me inspiraron las cartas. Tengo algunas que no fueron creadas específicamente para talleres de diseño o para diseñar.
Esas son, por ejemplo, cartas con imágenes como las del juego Dixit, las de Breton de Pablo Bernasconi, las Intuit It Creative Cards. Tengo algunas de tarot y unas de un juego de animales. Esas las uso para pedir una devolución o en un taller o hacer preguntas complejas que se responden a partir de una metáfora o justamente eligiendo una carta. Siempre pensé que tenemos que tener bajo la manga una variedad grande de métodos para poder entender y ubicar el que mejor se ajusta a una situación. Y las cartas son una ayuda a memoria de métodos. ¿Qué cartas usan ustedes? ¿Diseñaron alguna vez cartas? Yo nunca diseñé cartas, pero sí hablé con otros diseñadores que diseñaron mazos de cartas o juegos para diseñadores. De hecho, tenemos una lista de juegos y diseño que pueden consultar. Sigamos ahora escuchando a Sheila, que tiene mucho para contarnos. Perfecto, entonces ahora estás como abocada 100% a la parte educativa. Aparte de eso, ¿tenés tiempo para hacer tu propia investigación? Trato. Ahora estoy terminando de escribir mi tercer libro, que llevó más tiempo de lo esperado, como todos los libros, y un poco tiene que ver con la educación, pero tiene que ver un poco reflejar cómo la práctica profesional del diseño de información ha cambiado en los últimos años, cómo se puede dar clase para estas nuevas necesidades. Yo creo que consigo todo un poco integrado. Yo no sé si es que hago una cosa a la otra, porque también tenemos una consultoría de diseño de información, o sea que también es que hago trabajos de investigación para empresas, también hacemos trabajos de diseño para empresas, es un poco de todo. Quizás hay momentos donde una de las tres patas es más grande que la otra, pero trato de estar un poco en cada una. Perfecto. Me contás entonces justamente que estás escribiendo sobre cómo la práctica del diseño cambió en los últimos años. ¿Cómo cambió? ¿O tengo que comprar el libro? También te lo puedo mandar el libro, no te preocupes. No, lo que quiero decir es, ¿me podés adelantar algo de lo que estuviste como analizando y reflexionando durante la escritura del libro? Un poco volvemos al principio de la conversación. Nosotros cuando fuimos estudiantes era un diseño muy muy definido. Sí. A vos te daban un brief y te decían esto es lo que hay que hacer. Uno iba a la universidad para hacer diseño industrial, diseño gráfico. Vos sabías lo que ibas a hacer, vos sabías el tipo de solución que ibas a crear. Específicamente el libro es de diseño de información. O sea, el diseño de información, como vos me preguntabas al principio, tiene como artefactos muy vinculados. Uno hace una infografía o un gráfico o una presentación. Los diseñadores de información, y yo creo también los diseñadores en general, también están empezando a trabajar en proyectos que son mucho más abiertos, y un poco el rol que tienen es ayudar a definir estos problemas. No necesariamente a construir una solución, o no únicamente a construir una solución, pero si no forman parte de todo este proceso de definición al principio y utilizan sus herramientas para trabajar en eso. Un ejemplo que hablamos mucho en el libro es lo que es el diseño de información dentro de lo que es estrategias de organización, en lo que es trabajos sistémicos, trabajos gubernamentales, que en realidad no se sabe cuál va a ser la solución. Un poco es mediante ese proceso de visualizar, de ver a los datos o a la información de distintos puntos de vista, uno empieza a crear cuál podría llegar a ser una solución. Y un poco en vez de hablar de soluciones, hablamos de intervenciones de diseño de información. Un poco para romper con lo que es la visión tradicional o la visión de la solución, uno piensa algo tangible, algo bien definido. Nosotros queremos un poco alejarnos, ¿viste los 4 órdenes de Buchanan, de Richard Buchanan, hace muchos años? Un poco build on that, está basado en eso, pero Buchanan se basa mucho en lo que es el diseño en general. Nosotros lo estamos llevando a lo que es el diseño de información. ¿Cuáles son estos 4 órdenes?
Bueno, nosotros planteamos lo que es proyectos de comunicación, que son los más tradicionales, que son los iconos, las infografías, los gráficos de datos, las historias, todo lo que sea tangible. Planteamos también experiencias, el diseño de experiencias, como tiene que ver más toda la parte de interacción digital, lo que pueden ser exhibiciones, lo que puede ser wayfinding, es menos tangible, es más, tiene que ver con la parte experiencial, servicios, planteamos lo que son organizaciones, que tiene que ver todo con la parte de diseño de estrategias, cómo ayudar a empresas de ir de este presente a este futuro, cómo ayudarlos a poner un plan estratégico, que tiene que ver mucho más abstracto, porque estas cosas son abstractas, que es una organización, que es un plan, bueno, lo puedes definir. Y el último nivel, que creo que es emergente, creo que es el que de a poco, que es la parte de sistema, cómo el diseñador está envuelto en lo que es un proyecto más sistémico. Y no necesariamente es el encargado de crear la solución final. Es un poco egocéntrico a pensar que un diseñador de información puede resolver un problema. Estos son proyectos mucho más complejos, donde en vez de hablar de un team, de un grupo de 4 o 5 personas, estás hablando de un grupo de grupos. Es mucho más complejo, entonces el rol es más de facilitador de diálogos o de visualizador. Entonces, un poco cómo va cambiando tu rol de diseñador de información en estos cuatro niveles del diseño de información. Te conté todo el libro. Perfecto. Buenísimo. Me encanta la síntesis. Bueno, vos hablas mucho en tu trabajo de las síntesis visuales. Esto es una síntesis oral. Claro, bueno, no creo que me vean, pero vos me ves con las manos que yo te diré, no puedo no comunicar visualmente de alguna forma. Sí, con el movimiento. Decime, ¿y qué cosas te están inspirando a vos? ¿Qué cosas le recomendarías a la audiencia que lea sobre estos temas que te interesan? Sobre creatividad, sobre educación. Ahora, hace unos meses compré una pila de libros de creatividad porque estoy enfocándome mucho más en eso y compré muchos libros para chicos. Muchos libros que son puramente visuales o que están enseñando a los chicos a leer. Creo que es una buena forma de empezar como a ver cosas de distintas maneras. Y si estás en la educación, a mí me gusta mucho ver cómo se enseña, por ejemplo, en todo lo que es secundario o primario y cómo puedes adaptar eso a otro nivel. Porque te muestra un punto de vista totalmente distinto. A veces cuanto más sabes algo, más te cuesta explicarlo. Entonces, un poco ir unos caminos para abajo. Pero hay algo especial que digas, no se pierdan tal libro, porque esto sería importante, nos enriquecería a todos. Sí, dame un segundo porque lo tengo acá. Hay una revista que se llama Dot. Sí. Que es súper interesante, que se llama Pensar y Jugar. Y esta es extremadamente gráfica, es extremadamente didáctica, por supuesto que es para chicos, pero me parece que no sé, juega mucho con lo que es la imaginación. Después me gusta mucho, hay otra revista que se llama Anorak, que tiene que ver, que esta es más didáctica, la otra es más playful, es más para jugar, esta tiene que ver cómo enseñar a chicos a hacer distintas actividades. Como verás, estoy yendo back in time. En vez de darte cosas científicas, te puedo aburrir con cosas científicas de creatividad. No, pero es interesante porque vos enseñás solo a adultos y sin embargo lo que te inspira es como este material para enseñarle a chicos. Sí, porque en realidad muchos de los ejercicios que hacemos en clase los saco de acá. Trabajamos mucho con mural y trabajamos mucho visual y lo que es interesante es cómo los descoloca a los adultos. Y además los descolocan en el buen sentido, como que los desafía, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es súper interesante y además cómo los ayuda a reflexionar. ¿Qué les haces hacer en mural que te dicen cómo voy a hacer eso? Por ejemplo, hay un ejercicio que es de analogías forzadas y vos les das una palabra y ellos tienen que, por ejemplo, pensar en un color, un olor, un sonido y una forma les das un objeto cualquiera, mesa. Entonces te dicen, pero la mesa no tiene un sonido. ¿Qué sonido te despierta? Y se quedan. Y después, como el pensamiento conceptual, y después empieza. Hay otro ejercicio de analogías que es, ¿qué es la silla? Y la silla es la silla, te dicen. ¿Qué más podría ser la silla? Y ahí tienen que empezar como a desarrollar una historia de lo que podría ser la silla. Conexiones visuales, de asociaciones de imágenes con conceptos.
de cerrar los ojos y dibujar cosas. Los hago mucho hacer también que tengan papel y marcadores, entonces dibujan algo espontáneamente y después lo tienen que mostrar, como perder un poco la vergüenza a ser juzgado. Es súper importante desarrollar lo que yo llamo el safe space entre la clase, un espacio seguro, entonces se sienten Cómodos. Cómodos, claro. Compartiendo lo que han hecho, porque saben que no los van a juzgar, que nadie se va a reír. Un poco pensar en todo lo que es externalizar lo que te pasa en la cabeza afuera. Por eso el dibujar, por eso estas revistas me resultan súper interesantes, porque es lo que los ayuda más a verse a sí mismos. La última pregunta es: ¿cómo te parece que va a evolucionar esta práctica de enseñar creatividad? ¿O cómo te gustaría verla evolucionar? Mi sueño en la vida es que sea una parte, que tenga el mismo peso que tienen las otras disciplinas. Y en realidad esto vino de una alumna. Una de mis alumnas tiene un trabajo reflexivo al final del curso y me dice: cada universidad tendría que tener un departamento de creatividad para ayudar a los estudiantes a seguir cultivando esta parte de nosotros mismos que la dejamos de lado a medida que crecemos. Y un poco esa sería mi visión: cómo podemos construir un centro de creatividad que sea transversal, que no tenga que ver con una disciplina, pero que pueda ayudar a todos a desarrollar esa parte que tenemos. Creo que hay una tendencia hacia eso, vuelvo a repetir, entre las guerras y pandemias y todo, creo que el mundo necesita como reconectarse con uno mismo y buscar distintas formas de resolver problemas. Creo que la forma adelante es trabajar juntos. Hay mucho silo, mucho trabajar aisladamente. Se miran a los problemas desde un punto de vista y así. Yo creo que la forma de que esto se pueda desarrollar es tener una visión mucho más unificada, es tener una visión mucho más colaborativa, porque eso ayuda a tener distintos puntos de vista sobre algo y trabajar juntos. Eso sería en lo que estoy tratando de trabajar. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nada, gracias a vos. Cada universidad tiene que tener un departamento de creatividad, un centro de creatividad transversal, nos dice Sheila, y no puedo sino aplaudir y coincidir. Hace muchos años dirigí una maestría donde se enseñaba diseño a gente que venía de la economía y los negocios. Creo que esa dupla del diseño con los negocios está bien afianzada y varios ya entendieron los beneficios. Pero lo que propone Sheila, de enseñar a científicos e investigadores de varias disciplinas, diseño y creatividad, no es una práctica expandida ni legitimada todavía. Muchos de otras disciplinas, como las ciencias sociales, llegan al diseño y lo estudian como una manera de encontrar trabajo. Ese fenómeno también es bien diferente. Es trabajo transdisciplinar, pero con otra intención, y por eso otro tipo de desafío. Creo que, por ejemplo, en la lista de salud y diseño, tenemos muchos ejemplos de cómo el diseño apoya a la medicina, a los pacientes y sus familias. También en algunas entrevistas a diseñadores de datos o infografistas que se dedicaron a apoyar a científicos. La apuesta a la creatividad es lo que nos puede dar nuevas soluciones a los problemas complejos. Y por eso, si queremos más colaboraciones entre científicos y diseñadores, una de las estrategias es la educación, a través de estos centros de creatividad transversales a las disciplinas en las universidades. Podemos seguir escuchando sobre otras estrategias en otros episodios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.